que era otro de los jefes. Pero ya tenemos a Sabrina Selva conectada, diputada nacional de Unión por la Patria, charlando acá con Lo Viejo Funciona. ¿Cómo estás, Sabrina? Hernán Brienza, Carlos Caramelo, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, acá estamos, viendo cómo se acontecen los precipicios, decía un amigo mío, para no decir cómo se precipitan los acontecimientos. Sabrina, estás en una comisión muy particular, y con una cuestión que quema en las manos, que es el caso Libra, ¿no? Y sos una de las pocas voces, de verdad, que está manteniendo, yo te diría, vivo este caso, que en la Argentina parece que hubiera mucha gente que quiere ocultar y olvidar. Sí, creo que el trabajo que hicimos en la comisión investigadora durante estos 3 meses, que logramos que funcione después de muchísimas trabas, de muchísimos intentos de que eso no suceda, ¿no? Primero con la conformación, después con esas sesiones que se caían cada vez que intentábamos retomar la comisión investigadora, pero creo que más allá de todos esos bloqueos iniciales, hemos logrado hacer un trabajo muy importante en la comisión, que lejos de obstruir la investigación judicial, demostramos hasta acá que lo único que hicimos fue aportar prueba relevante, que trabajamos muchísimo en conjunto con especialistas para obtener pruebas relevantes como la titularidad de billeteras de los gestores de la estafa Libra, de Mauricio Novelli, de Manuel Terrones Godoy. Creo que a esta altura nadie duda de que se cierra el círculo, ¿no?, de el vínculo previo que tenía Javier Milei con los gestores de la estafa, con quienes además le dio su aval político a una criptomoneda anterior, 2 meses antes de Libra, que fue la moneda KIP de la empresa KIP Protocol. Y creo que hemos demostrado que lo que nosotros advertimos desde el principio, de que Milei no podía desconocer lo que estaba promoviendo y que su tuit fue fundamental para que se llevara a cabo la estafa, hoy está todo trazado, está aprobado, no solo por las reuniones previas de Milei con los gestores de la estafa en el Tech Forum, en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos, sino también con el vínculo previo que él tenía con uno de ellos en particular, que es Mauricio Novelli, ¿no? ¿Y qué pasa con esta probanza? Digo, una vez que la cosa está tan clarita, ¿cómo la justicia hace para gambetear estas cosas que avanzan además en la justicia de los Estados Unidos, ¿no? Mira, cuando nosotros logramos poner en funcionamiento formalmente la comisión investigadora, lo primero que hicieron los jueces que tenían a cargo la causa judicial fue tratar de deshacerse de la causa judicial. Lo hizo en principio la jueza Servini, pasó a manos del juez Lijo. Lijo se declaró incompetente, pasó la causa a Martínez de Giorgi. Martínez de Giorgi se declaró incompetente hasta que la Cámara Nacional de Apelaciones resolvió que quedaba bajo su instrucción y la del fiscal Tayano, y creo que eso fue la primera muestra de por dónde venía, ¿no?, la justicia con esta causa judicial. Y nosotros lo que hicimos fue ir aportando a la causa judicial prueba relevante, como te comentaba recién, desde el mes de septiembre. Y a raíz de esa información que nosotros fuimos aportando, la justicia terminó, te diría, confirmando información que revelamos en la comisión, por ejemplo, la semana pasada, pidiendo el congelamiento de fondos de Hayden Davis, al descubrir que una de las billeteras que nosotros identificamos y que el 21 de octubre revelamos en la comisión investigadora que podría tratarse de una cueva cripto, así fue. Y nosotros lo que sentimos es que más allá del avance o no de la causa judicial, el retardo, las demoras, la información a la que no pudo tener acceso la querella, quedará en la querella, ¿no?, evaluar si la causa judicial se retardó o no, pero nosotros tenemos una denuncia importante que hacer al juez federal y al fiscal Tayano, en virtud de que intentaron también obstruir nuestra tarea legislativa, donde nos privaron de ejercer por completo nuestras facultades de manera plena, de nada más y nada menos el poder de contralor del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, negándonos el acceso a la causa, negándonos el auxilio al Poder Judicial para que los funcionarios comparezcan por el uso de la fuerza pública, y creemos que esto es grave porque en la Argentina no solo rige la división de poderes, sino también la colaboración entre poderes. Y no fue así por parte del Poder Judicial. ¿Y eso amerita juicio político, a tu entender?
Nosotros lo que advertimos en torno al juicio político, ni bien surgió el caso Libra, en donde vimos a ojos de todo el mundo que el presidente Milei había promovido una estafa, y digo que está probado que fue una estafa porque Milei promovió la criptomoneda Libra como un proyecto de inversión para las pymes. Y ese proyecto de inversión nunca existió. Paradójicamente fue la primera vez que escuchamos a Javier Milei hablar de las pymes, ¿no? Y fue para promover nada más y nada menos que la estafa Libra. Y después lo que fuimos haciendo con el trabajo de la comisión fue seguir sumando elementos que abonan a esto que advertíamos desde el principio, que Milei tenía estos vínculos previos con los gestores de la estafa, que los recibió en la Casa Rosada, que tuvo reuniones privadas con ellos, no solo en Excel Forum, sino también en la Quinta de Olivos, que Milei no podía desconocer, y que hay una pregunta que hasta acá nadie respondió y que tiene que ver con nada más y nada menos quién le pasó ese número de contrato a Javier Milei a través del cual las personas compraban libras, cuando él fue el primero en el mundo en darlo a conocer. Y todo esto con los elementos que fuimos sumando, con transferencias que surgieron que a raíz de lo que trazamos de las billeteras. Una de las transferencias millonarias la hace Hayden Davis 42 minutos después de reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Claro. Y entonces creemos que todos estos elementos abonan a confirmar que el presidente Javier Milei tiene responsabilidad política y podría haber cometido un delito, y estas son dos causales de juicio político que están previstas en la Constitución Nacional. Sabrina, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. Te quiero preguntar respecto de las consecuencias y la relación en la comisión y en las cámaras con el oficialismo. ¿Cómo actuaron ellos y cómo actuaron el resto de los legisladores? Mira, en principio, como lo decían incluso ustedes al principio, intentaron bloquear la comisión, ¿no? Que no se conformara. Una vez que se conformó, intentaron bloquear la elección de las autoridades. El oficialismo y aliados, porque no solo el oficialismo tuvo esta actitud, sino también los aliados del PRO, ¿no? Esos que se llenan la boca hablando de la República y la transparencia, abonaron a esta estrategia del oficialismo de bloquear la comisión investigadora. Después, una vez que logramos destrabar el funcionamiento, trataron de impugnar el reglamento que habíamos aprobado, y en la última reunión, a la que no asistieron a trabajar en la comisión, no asistieron a escuchar las pruebas que nosotros íbamos no solo solicitando, sino también procesando e informando, y en la última reunión de comisión, que fue el viernes pasado, una diputada del oficialismo que ni siquiera integraba la comisión cayó con una nota tratando de anular, ¿no?, todo lo actuado. Primero, desconociendo el reglamento de la Cámara de Diputados, porque una persona que no es miembro de una comisión no puede someter a votación nada de ninguna comisión, y también, obviamente, desconociendo el reglamento que aprobamos de la comisión investigadora. Así que la actitud del oficialismo y de sus aliados del PRO, y también de un sector del radicalismo, fue simplemente, y de Encuentro Federal también, de Innovación Federal, perdón, no de Encuentro Federal, fue únicamente bloquear y garantizar la impunidad y que no podamos avanzar en la investigación, y así todo lo hicimos. Ahora, una vez que tenés la investigación en la comisión, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Y puede la justicia hacerse oídos sordos a esa investigación? No debería. Nosotros ahora tenemos previsto el 18 de noviembre estar presentando el informe final de la comisión investigadora, acorde a los plazos que prevé el reglamento, y nosotros vamos a remitir todo este informe que va a recabar toda la prueba que producimos y todos los antecedentes, lo vamos a remitir a la justicia, y creemos que más allá de toda la información que fuimos también remitiendo, va a ser contundente, y creo que va a tener que ser tenido en cuenta por la justicia porque abona y mucho a la investigación judicial. Así que lo estaremos remitiendo el día 18 de noviembre. ¿Cuál es el paralelismo entre la investigación de la comisión, por un lado, y las investigaciones judiciales que se están realizando en Estados Unidos? Bueno, nosotros también creo que recabamos información muy importante que puede ser útil a la causa que tramita en Estados Unidos. Como ustedes sabrán, en Estados Unidos el único investigado es el ciudadano estadounidense, Hayden Davis, que sería quien habría gestado en conjunto con, para nosotros, 2 ciudadanos argentinos. Incluso hoy recibimos prueba relevante también que ya estamos procesando, que confirmaría o seguiría abonando a esto de que no es que esto sucedió en el aire, sino que se orquestó, que se pensó y que se gestó para que Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy se llevaran millones. No sabemos si para ellos o para alguien más, que creo que eso es lo que quedará también en manos de la justicia,
pero lo cierto es que en la causa que tramita en Estados Unidos hay una diferencia muy importante respecto a la que tramita acá en Argentina, porque en Estados Unidos sí Javier Milei y Karina Milei están mencionados por la jueza Rollón como piezas claves para lo que fue el entramado Libra, e incluso recientemente a raíz de unas denuncias que presentaron algunos fondos de inversión que son acreedores de la Argentina, la jueza Rollón fue muy clara diciendo que en el caso de que Javier Milei o Karina Milei fueran responsables o hayan sido parte del entramado que se llevó dinero con la criptomoneda Libra, de ninguna manera eso era dinero del Estado argentino, sino que había sido hecho en primera persona por parte de Javier Milei y Karina Milei. Y esto abona un poco, ¿no?, a lo que nosotros decimos de esa estrategia que también fue variando por parte del presidente, que en principio la salida lo hice en carácter privado, Sí. ¿no? Un dato muy importante de que... Presidente privado tenemos. Presidente privado, no existe, incluso a esta altura está más que demostrado que fue el tuit de Javier Milei el que permitió esa suba de precios de la criptomoneda que le garantizó a los gestores de la estafa después ese rug pull, esa maniobra que se conoce en el mundo cripto para llevarse millones. ¿Cómo opera en el imaginario colectivo? Porque el tema de la criptomoneda, el tema de Libra, a veces acciona o funciona como una cosa bastante compleja para el hombre de a pie, ¿no? Y yo tengo la percepción de que no ha logrado permear en la sociedad en su conjunto el nivel y la profundidad de la gravedad de esta estafa, ¿no? ¿Cómo se podría hacer más allá del apoyo que le dan permanentemente a Milei los medios concentrados, para llamarlo de alguna manera? ¿Cómo podríamos hacer, cómo se podría hacer para que esta criptoestafa gane un espacio en la discusión popular? Yo creo que en los medios ganó un espacio en la discusión porque incluso hay muchos periodistas muy serios de investigación que están siguiendo todo lo que fue la operatoria desde las reuniones hasta lo que fue después la promoción de Libra, incluso están siguiendo también el trabajo que venimos aportando desde la comisión, siguiendo la trazabilidad de distintas billeteras en fechas que son claves para la investigación de la causa. Y creo que lo más complejo de por qué no permea en la sociedad es porque no es tan palpable, ¿no? No es tan palpable pese a que hay algunos hechos muy palpables, como por ejemplo ese día en que Mauricio Novelli, que incluso Milei tiene un vínculo previo con Mauricio Novelli porque fue empleado de Novelli, sí, y claro, con Novelli promovió una estafa anterior mientras era diputado nacional, que fue CoinX, y ese vínculo previo, y viendo después a Novelli el día hábil siguiente vaciando cajas de seguridad que había abierto un día después, claro, de que nosotros ahora confirmamos haya transferido dinero a una cueva cripto en donde se liquida esa plata, me parece que visualmente, si uno le presta atención, está todo a la vista. El tema es que yo creo que queda lejano a la sociedad el impacto que tiene esto, pero lo cierto es que fueron miles de ciudadanos en todo el mundo que perdieron mucho dinero con Libra y muy pocos que se llevaron muchísimo, ¿no? Sí, de todas maneras, si esto opera en la justicia de los Estados Unidos en contra de Milei y de Karina por un sencillo dato de admiración por todo lo que ocurre en Estados Unidos, va a adquirir una mayor relevancia sin duda. Sabrina, te saco un poquito del tema Libra. Vos tenés 2 años más en la Cámara de Diputados. Hubo una reunión esta semana, intentaron hacer, voy a usar una palabra que se usa mucho en rugby, intentaron hacer scrum entre los distintos sectores del peronismo, tratando de mantener, digamos, esa unidad para enfrentar los tiempos que vienen y algunos de los proyectos que son realmente peligrosos, como el de la reforma laboral. ¿Me podés contar un poquito de eso? Bueno, yo creo que tenemos claro todos quienes somos parte del peronismo, más allá de que somos todos de distintos espacios políticos, particularmente yo soy parte del Frente Renovador, pero con una fuerte pertenencia militante al peronismo, incluso soy afiliada al Partido Justicialista.
Creo que quedó demostrado que la alternativa que tenemos que construir tiene que ser en unidad y tampoco podemos dejar de lado que seguramente haya un montón de cuestiones que dirimir internamente, que tendremos que encontrar las herramientas institucionales para que eso suceda. Sergio Massa lo decía hace unos días, es momento de empezar a discutir ideas y de dejar para lo último los nombres. Y creo que en ese sentido el mayor desafío que tiene el peronismo hoy es volver a conectar con la sociedad. Me parece que la sociedad nos dio un mensaje en las urnas y que no alcanzó con el no a Milei, no alcanza con el no a la reforma laboral. Hay que sentarse, hay que discutirla, hay que hablar de ese nuevo mundo de trabajo, hay que hablarle a los jóvenes que están inmersos en ese nuevo mundo del trabajo, en donde las leyes laborales de hoy no le dan una contención y no le dan una respuesta. Y creo que ese es el desafío que tenemos por delante, no solo de, obviamente, tener una respuesta frente a la agenda que claramente va a impulsar el gobierno tras esta nueva conformación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, sino en ese sentido y dando estas discusiones empezar a construir una alternativa para el 2027, pero yo creo que hay que arrancar por darle una alternativa a la sociedad para volver a conectar. Sabrina, de acá al 2027, ¿te imaginás un peronismo que va a elecciones internas o te imaginás un peronismo que resuelve las fórmulas mediante acuerdo a los dirigentes? Yo creo que el momento y el mensaje, me parece, de la gente, incluso de las bases del peronismo, es que es inminente que el peronismo dirima las diferencias internas que hay. Habrá que encontrar los mecanismos institucionales para que eso suceda, pero a veces el hecho de hablar de la unidad por la unidad misma, ¿no? No alcanza. Esa unidad tiene que ser de concepción y de acción, como lo decía el general, y me parece que en ese sentido hay discusiones internas que se tienen que dirimir. Y que hay planteos incluso de la militancia del peronismo que piden a gritos que se diriman y no a dedo, como quizás se hacen muchas veces. Y eso no significa que no sean necesarios los consensos de los mayores dirigentes del peronismo hoy. Yo creo que hay muchos dirigentes del peronismo que hoy están a la altura. Me parece que otros están un poco confundidos en dónde está el adversario, ¿no? Y me parece que dirimir diferencias no tiene que ser echar culpas o apuntar hacia las personas que hoy tienen ganas de conducir o de dar un proceso frente a lo que viene, sino que me parece que hay que encontrar los mecanismos para saldar esas diferencias. Sí, y te puedo asegurar que esto que estás diciendo se percibe, por lo menos nosotros en los medios, lo percibimos muchísimo cuando abrís la posibilidad del intercambio con los oyentes. Vos notás en yo tengo, digamos, estoy en dos medios diferentes y en ambos medios noto la desesperación por participar, por opinar, por dialogar, incluso por hacer algún tipo de catarsis, que no está mal. Digo, también el militante, después de 10 años, digo, de una situación muy compleja, merece un espacio para una actitud catártica. Así que, bueno, bienvenido sea, y te agradecemos mucho, Sabrina, muchísimo esta charla, y te vamos a pedir que sigamos en contacto, porque la verdad que necesitamos voces contundentes y claras como la tuya, ¿eh? No, gracias a ustedes y a disposición, de verdad. Un fuerte abrazo. Chao, buenas tardes. Chao, hasta luego. Sabrina Selva, diputada del peronismo, mandato hasta 2027, una joven abogada, evidentemente preparada. Por lo menos, a diferencia de otras diputadas que están llegando, ha leído el reglamento. No, parece no como tener... esa diputada del Milei que llegó sin saber No, y además dijo que él tenía la letra chiquita. Sí, sí. Creo que le mandaron 117.014 lupas de distintas graduaciones. Ahí, con algunas tarjetas que ya no se aburra. Bueno, vamos a otro tema de los redondos, pero yo voy a volver sobre etiqueta negra para contar quién fue el que motivó de alguna manera este homenaje, celebración, esa cosa que tenía el primer indio en su etapa ricotera, de pintar
a personajes así como se puede pintar un paisaje.